ustedes se acuerdan, en el curso anterior, solo para refrescarle a Ramón, este es el coil y este es el rotor. Este rotor, a través del ignition switch, con los broches, yo le traigo corriente adentro al coil y estos metales se magnetizan positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando ellos están magnetizados, porque yo activé el ignition switch, traje corriente a ese coil que está allá adentro y entonces induje magnetismo en estos metales. Ahora que están metálicos y yo tengo una polea conectada al crankshaft del motor y esto está girando a alta velocidad, cuando está girando a alta velocidad, en la mitad de esto, las cargas saltan al coil y en el coil se me va formando una señal positiva, negativa. Cuando enfrente de cada coil pasa el imán positivo y luego el imán negativo, se genera un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Y al final, entre hot, neutral, yo voy a tener corriente alterna y este es el ground. Hot, neutral y ground. Y esto es cómo se genera corriente alterna. Ese es el mecanismo. Y entonces en un generador es exactamente lo mismo. Ah, mire los polos. Mire los polos. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ya, esos son los polos. ¿Cuántos polos tiene este rotor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 polos. Ah, ok. En mi generador tradicional, este es el rotor y tiene 1, 2, 3, 4 polos. 4 polos. Y este es mi estator. Este mismo que yo tenía en el alternador es este. ¿Sí ven los coils acá? Ah, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ah, aquí en el alternador yo tenía el rotor cogido con una polea al crankshaft del motor, al cigüeñal del motor. ¿Verdad? Ah, bueno, aquí el rotor va a estar atornillado en el flywheel del motor. Ah, cuando el crankshaft está girando, este rotor está girando. Y este rotor está girando, y aquí en el coil, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Se va a producir corriente alterna. Y listo, este es el generador marino. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Este es el generador marino. Es idéntico a este. ¿Estamos? Esa es la fuente de corriente. Vamos a mirar la señal que produce y vamos a analizar qué es eso de frecuencia y amplitud. Entonces, muchachos, vamos a dibujar mi rotor que lo tengo acá. ¿Recuerdan el rotor? Sí. Y el rotor tiene el coil aquí en la mitad. Y alrededor del rotor vamos a tener, ¿se acuerdan? Los coils, ¿no? Las bobinas. ¿Verdad? Ah, muy bien. Y entonces, entre el comienzo de esta bobina y el final de esta bobina, yo voy a tener mi voltaje. Mi voltaje. Y la señal que voy a sacar aquí va a ser sinusoidal. Positivo, negativo, positivo, negativo. Cada vez que se cumple un positivo y un negativo se llama un ciclo o un hertz. Y en la corriente americana, ¿cuántos ciclos hay en un segundo? 60. Y en la corriente europea, en un segundo, ¿cuántos ciclos hay? 50. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, este voltaje, en América, cuando tenemos una sola fase, el voltaje es de 120 voltios. Y en Europa, cuando tenemos una sola fase, el voltaje es de 230 voltios en una sola fase. Ah, aquí en América, la frecuencia es de 60 Hz o 60 ciclos. Y en Europa,
la frecuencia es de 50 Hz o 50 ciclos. Estamos en una sola fase, en una sola fase, en una sola fase. Muy bien, entonces vamos a mirar la señal con un poquito más de cuidado aquí en este dibujo. Vamos a poner la señal un poquito más grande acá. La señal que acabamos de producir. Esta distancia máxima entre la línea de 0 y este punto se va a llamar amplitud. Esta es la amplitud o voltaje. Y el número de ciclos en un segundo es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. El número de ciclos por segundo. Eso es la frecuencia. Bueno, pónganle cuidado a lo que les voy a decir. Esta amplitud, ¿por qué en uno la amplitud es de 120? ¿Por qué en otro la amplitud es de 230? ¿De qué depende? ¿De qué depende? La amplitud, el voltaje, depende del número de vueltas del coil y del espesor del cable. ¿Estamos? El voltaje, la amplitud, depende del número de vueltas y del thickness, del calibre de este cable. La amplitud es el voltaje y depende del número de vueltas y del calibre. Perfecto. Ahora la frecuencia. La frecuencia, 50 ciclos o 60 ciclos, ¿depende de qué? ¿Depende del voltaje? ¿Depende del calibre del cable? Depende de las RPM del motor. No, de las RPM del rotor. De este rotor. O del motor, porque eso está conectado al motor. ¿Estamos? Ah, por eso, síganme bien lo que les voy a decir, muchachos. La fórmula para calcular y entender la frecuencia es la siguiente. Frecuencia es igual al número de polos por las RPMs y dividido 120. Esta fórmula espero que se la aprendan para el resto de la vida. Muy bien. Vamos a calcular la frecuencia de la corriente americana. La frecuencia americana es igual, en un generador tradicional, ¿cuántos polos tiene un generador tradicional? 4 polos. 4 polos. Nosotros sabemos que la frecuencia americana es ¿cuánto? 60 ciclos. ¿Sí o no? Sí. 120 es una constante para unidades y vamos a calcular a cuánto tiene que girar un generador americano para producir 60 Hz si su rotor es de 4 polos. ¿A cuánto debe girar? RPM debe ser igual a 120 por 60 dividido 4. ¿Cuánto es eso? 1800 RPM. 120 por 60 dividido 4, 1800. Muy bien. Ah, un generador americano tradicional con el rotor de 4 polos debe girar a 1800 RPM. Interesante, ¿no? Por eso es que los generadores, ellos tienen una cajita aquí que hace que las RPM sean fijas. Porque si usted le mueve las RPM, usted le cambia la frecuencia. ¿Y eso es bueno? No. La frecuencia es ser. ¿Qué pasa si en mi barco, el pedestal, la corriente que viene de la calle es de 60 Hz? Muy bien.
Pero mi generador está produciendo 56. ¿Qué pasa cuando yo cambio de short power a generador? ¿Qué pasa con todas las luces y con todo? Van a estar con problemas porque la frecuencia no es la misma del pedestal. ¿Estamos? Muy importante. La frecuencia debe ser fija. Y la frecuencia, mis amigos, depende directamente de las RPMs. Frecuencia es RPMs. ¿A cuánto debe girar o correr un generador americano? A 1800 RPMs. Vamos a mirar a cuánto debe correr un generador europeo. Vamos a mirar a qué RPM debe girar para producir ¿cuánto? No me interesa el voltaje, no me interesa el voltaje. Para producir ¿cuánto? 50 Hz. ¿Cuánto deben de ser estas RPMs? 120 por 50 dividido 4, doctor Alejandro. 1500. A 1500 revoluciones. No se les olvide ese número mágico. 1500 para corriente europea y 1800 para corriente americana. A eso debe correr un generador. Por eso, muchachos, la primer tarea cuando vamos a convertir un generador que me llegó de Europa y lo voy a convertir a americano, la tarea número 1 es regular las RPM. Esa es una de las tareas. Hay otras tareas que vamos a aprender en esta clase para convertir ese generador de europeo a americano o de americano a europeo. Muy bien, entonces ya sabemos qué es frecuencia, ya sabemos qué es amplitud. La amplitud depende de Del grueso el calibre del cable Y el número de vueltas. Ah, por eso. Ah, yo tengo este rotor que fue diseñado para producir solo corriente americana. Lo puedo rebobinar para producir. Yes. Le cambia el calibre del cable, le cambia el número de vueltas y queda distinto. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es que uno manda a rebobinar un motor. ¿Estamos? Bueno.